Bueno, en esta sección vamos a hablar sobre las oraciones y los componentes de ellas. Primero quiero hablar sobre el sujeto, el agente y el paciente. El sujeto es una categoría sintáctica, o sea, tiene que ver con la estructura de una oración. Normalmente es un sustantivo, y el agente y el paciente son categorías semánticas, o sea, esas categorías tienen que ver con el significado. El agente es el sujeto que hizo la acción y el paciente es el sujeto que recibe la acción. Mi mamá hace la cena, mi mamá funciona como el sujeto y también como agente porque hizo la acción de hacer la cena. Y la cena es objeto directo. Pero la cena fue hecha por mi mamá, ahora la cena es el sujeto todavía, es el sujeto de fue hecha, pero es el paciente porque recibe la acción y, y en este caso fue hecha es un verbo pasivo. Por mi mamá es el complemento agente. Sabemos que mi mamá todavía es el agente porque ella hizo la cena. Y entonces aquí, aunque la cena es el sujeto de la oración sintácticamente, funciona como el paciente porque recibe la acción de ser hecha. Bueno, un verbo es la unidad lingüística más importante de una oración y es el verbo que determina el número de constituyentes de una oración. Y para una oración tenemos argumentos, que son los elementos obligatorios para que la oración tenga sentido, y tenemos adjuntos, que son los elementos adicionales. Por ejemplo, el verbo comprar necesita dos argumentos, necesita un sujeto y necesita un objeto directo. Necesita un sujeto porque alguien tiene que hacer las compras y necesita un objeto directo porque hay que comprar algo. Entonces no podemos decir simplemente Beatriz compró, tenemos que decir Beatriz compró un libro. Tenemos aquí el sujeto, el verbo y el objeto directo. Pero podemos agregar adjuntos también. Por ejemplo, Beatriz, mi hermana, compró un libro ayer. Aquí mi hermana y ayer funcionan como adjuntos porque son elementos extras, no son obligatorios para que entendamos la oración. Ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones de los verbos y qué tipos de verbos requieren cuántos argumentos. Los verbos intransitivos requieren un solo argumento, ese sujeto. Por ejemplo, mi mamá cocinó. Podemos hablar de lo que cocinó, pero no es necesario para que tenga sentido la, la oración. Solamente tenemos el sujeto y el verbo intransitivo. También como con nosotros comemos es una oración completa porque tenemos sujeto y verbo intransitivo, pero podemos agregar adjuntos también, como tortas. Nosotros comemos tortas o nosotros comemos tortas cada semana. Podemos tener un sinfín de adjuntos. Los verbos transitivos requieren dos argumentos, requieren un sujeto y objeto directo también. Por ejemplo, Rigoberto prepara una tortilla. Es que alguien tiene que preparar algo, necesitamos sujeto y tiene que preparar algo, como dije, es el objeto directo. Otro ejemplo, Luisa compró una galleta. Ahora, no es que el sujeto tiene que ser expresado, tiene que ser explícito. Podemos tener un sujeto implícito, por ejemplo, con lee un libro cada semana. O podemos decir ella lee un libro cada semana, depende del contexto. También los verbos transitivos pueden tener tres argumentos. Pueden tener sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Por ejemplo, con me dieron una explicación. El sujeto implícito es ellos, que ellos dieron. Dieron es el verbo, claro. Y dieron una explicación. La explicación es el objeto directo, es lo que dieron. Pero también tenemos me dieron una explicación. Me contesta la pregunta ¿a quién le dieron la explicación? Tenemos sujeto, tenemos objeto directo y tenemos objeto indirecto.
Los verbos tipo gustar requieren dos argumentos, un sujeto y el objeto indirecto. Pero es que el objeto indirecto para un verbo tipo gustar es la persona que experimenta algo y el sujeto es el objeto experimentado. Por ejemplo, a Ana le gusta el helado. A Ana más le, estos son los constituyentes que son los objetos indirectos. Y el helado es el sujeto, porque el helado es el objeto experimentado y Ana es la persona que experimenta el helado. Otros verbos que son verbos tipo gustar son fascinar, a mí me fascina, por ejemplo, a mí me fascina el helado, no sé, o encantar, a mí me encanta el helado, etc. Los verbos de régimen requieren dos argumentos, el sujeto y el complemento de régimen. Y régimen significa básicamente un conjunto de reglas. Es decir, pienso que, para mí, lo pienso como que cada verbo de régimen tiene una regla en cuanto a qué preposición viene después. Y siempre necesitamos esa preposición más un complemento. Así que, por ejemplo, el verbo soñar, soñar siempre tiene después con, es la preposición que siempre va con soñar para introducir el complemento de régimen. Que eso, por ejemplo, Bolívar soñaba con una América Latina unida, tenemos el verbo soñar, tenemos Bolívar como sujeto y con es la preposición que introduce el complemento de régimen. Otros verbos que son verbos de régimen, por ejemplo, ayudar. Siempre tenemos después de ayudar la preposición a. Quiero ayudar a mi mamá, por ejemplo. Nunca vamos a decir con mi mamá. Okay, por eso se llaman verbos de régimen, porque hay una regla de lo que puede venir después. Bueno, vamos ahora a hablar sobre las clasificaciones de la oración simple y clasificamos las oraciones según el tipo de verbo que tenemos. Entonces, con oraciones intransitivas tenemos un sujeto más un verbo intransitivo, claro. Y podemos tener adjuntos que son complementos circunstanciales que contestan las preguntas como dónde pasó o cuándo ocurrió o la forma como ocurre. Por ejemplo, yo caminé por el otro lado de la puerta. Yo es el sujeto. Caminé es el verbo intransitivo. Y puedo decir nada más yo caminé y es una oración intransitiva completa. Pero también puedo agregar un adjunto como por el otro lado de la puerta. Y este constituyente, este adjunto, contesta la pregunta ¿dónde caminaste? ¿Dónde caminé? Las oraciones transitivas se componen por un sujeto, un verbo transitivo y un objeto directo. Y pueden ser activas o pasivas. Por ejemplo, el ingeniero escribió este artículo. El ingeniero es el sujeto. El verbo transitivo es escribió y el objeto directo es este artículo porque es lo que escribió. Bueno, podemos decir también, este artículo fue escrito por el ingeniero. Aquí, este artículo es el sujeto, pero es el paciente. Y fue escrito ese verbo transitivo y el ingeniero todavía es el agente, pero ahora actúa como objeto directo. Las oraciones transitivas incluyen las oraciones pasivas con se también, como los artículos se escribieron. Las oraciones impersonales. Hay varios tipos de oraciones impersonales. Las oraciones impersonales no poseen un agente específico. Normalmente usamos la tercera persona singular, o muchas veces, perdón. Usamos la tercera persona singular como es bueno estudiar. No es que hay una persona específica o un agente al que estamos refiriéndonos, solo que es bueno estudiar. Las oraciones unipersonales se refieren a fenómenos de la naturaleza, donde no hay ente animado que sea lo sujeto agente. Por ejemplo, llueve mucho.
O sí, llueve mucho o amanece con mucha luz, no sé. Es que no estamos refiriéndonos a que el cielo llueve, por ejemplo, o el cielo amanece, es que solo llueve mucho. En inglés, el equivalente tal vez sería it. En este caso, it rains a lot. Y it no es un agente, solo es unipersonal. Personal, perdón. Y haber y hacer impersonal también son oraciones impersonales. Por ejemplo, había muchos estudiantes. Es que había, haber, en este caso, es un verbo impersonal. Por eso no concuerda con muchos estudiantes, porque muchos estudiantes se considera el objeto directo de haber. Perdón, así que significa there were a lot of students, pero no concuerda esta palabra con muchos estudiantes. También podemos usar se para expresar una oración impersonal. Aquí también no existe un agente específico que cumpla la función de sujeto. Solo, por ejemplo, se dice se vive muy bien en Minneapolis. No estamos hablando de un grupo ni una persona específica, solo que en general se vive muy bien en Minneapolis. Pero es fácil confundir los usos de ser y puede parecer ser pasivo, pero no es, porque el núcleo es un verbo intransitivo, no puede ser pasivo. Por ejemplo, no podemos decir es vivido muy bien en Minneapolis, eso no tiene sentido. Por eso sabemos que este no es pasivo, es se impersonal. Oraciones impersonales con uno. Usa la palabra uno para referirse a un agente no específico, como uno debe estudiar mucho para sacar buenas notas. En inglés decimos one should study a lot, etc. Y también podemos formar una oración impersonal usando un verbo en tercera persona plural, como dicen que es importante estudiar. No estamos hablando de un grupo de personas específica, solo que dicen. Como en inglés decimos, they say it's important to study, y they no refiere a nadie en específico. Otro ejemplo, llamé a Palacio, me dijeron que no podía ver la reina. Claro, la persona en realidad habló con una sola persona, me imagino que le dijo que no podía ver la reina, pero está usando la tercera persona plural para referirse a todos del palacio, en general. They said I couldn't see the queen. Oraciones impersonales con segunda persona de singular. Para sacar buenas notas tienes que estudiar mucho. No es que estoy hablando a ti específicamente, es algo general, pero uso segunda persona singular, tal como lo usamos en inglés, como to get good grades, you have to study a lot. Y no estoy hablando a ti específicamente, pero en general.